Questa è la vita. Anche se non c'è un senso della vita che lei abbiamo parlato di You got about the people. You ain't got. You can't lose and never have. El edificio Ibarra está situado en la calle Adolfo Rodríguez Jurado número 6, paralela a la Avenida de la Constitución, en pleno corazón del casco histórico de la ciudad de Sevilla. Allí convive con edificios históricamente reconocidos como el Archivo de Indias, la Catedral de Santa María de la Sede, catedral gótica más grande del mundo, y los Reales Alcázares. Esta zona ejerce de tramo de separación entre el Arenal y la zona monumental. El edificio fue proyectado por el arquitecto sevillano José Galnares Sagastizábal, nacido en 1904. Galnares se tituló en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Allí conoció a miembros de la generación de 1925, que le introdujeron en los principios del racionalismo arquitectónico, el germen del futuro desarrollo del movimiento moderno a partir de la exposición del estilo internacional de 1932. La construcción del edificio fue encargada por el conde de Ibarra, edificada entre los años 1935 y 1936 junto al arquitecto suizo A. Wespi Schneider, aunque finalmente el proyecto se realizó para los señores Bruguière y Trujillo. Se trata de un edificio racionalista, exento de ornamentos, situado entre medianeras. Consta de 6 plantas con 2 viviendas por planta y un local comercial en planta baja. Actualmente el uso ha quedado enfocado al uso de oficinas, cultura que se repite en muchos edificios del centro de la ciudad, conservando únicamente el local comercial de planta baja. La fachada es el elemento principal del edificio y dota al mismo como documento de identidad propio de su estilo. El carácter racionalista rompe con la tradición de los edificios colindantes, especialmente significativa. La fachada, de gran consistencia y robustidad, dibuja líneas horizontales alargadas. Podemos diferenciar dos partes, una primera parte o bloque de mayor tamaño y que sobresale del plano de fachada volando donde aparecen las ventanas alargadas. La reducción de la estructura se simplifica en líneas rectas horizontales y verticales. La entrada de luz por estas ventanas es total, dándole transparencia y un carácter sofisticado. Las ventanas están enfatizadas por un pequeño marco de aplacado de piedra, que de nuevo sobresale del plano de las ventanas. La segunda parte, ya en el mismo plano de fachada, está compuesta por una trama de ventanas cuadradas enmarcadas igualmente por el mismo aplacado de piedra que recorren en pareja de 2 la altura total del edificio. La influencia del neoplasticismo se hace notar tanto en la forma de estructurar la fachada, en la simplificación o abstracción en líneas rectas horizontales y verticales donde el vidrio toma un papel fundamental, como en la exclusión del ornamento o como el empleo del color blanco, grises y colores primarios. Se distingue claramente un tecnicismo uniformador que renuncia a la imitación de lo antiguo. También podemos entrever pequeñas pinceladas de otras corrientes como el constructivismo, el cubismo, del propio
estilo Art Nouveau en los marcos de ventana y la forma de situarlas. En el interior del edificio aparecen pequeños gestos de diferentes estilos de las primeras vanguardias de principios del siglo XX, como el Art Déco en la entrada, las escaleras y en detalles como la barandilla de esta. La influencia de los grandes arquitectos del momento se hace notar, como es el caso de Le Corbusier. Aquí podemos ver el empleo de masas geométricas de volúmenes determinados conectados entre sí, así como la utilización de figuras formales, como los cilindros en nuestro caso. La escalera a la catalana y su forma helicoidal marcan las direcciones del edificio que lo recorren dentro de una caja verticalmente. En el interior, que en principio se configuraba por 2 viviendas por planta, ha quedado reducido a una organización un poco laberíntica, donde las oficinas se disponen en aquellos antiguos espacios donde se situaban las viviendas que el arquitecto proyectó. También se encuentra un patio interior descubierto, en forma de cuña, que empieza en la primera planta y que ofrece otro punto de entrada de luz natural al edificio. Los pasillos y accesos surgen en muchos casos, sobre todo en las plantas superiores, conforme a la necesidad, aspecto que se contrapone con el formalismo usado en fachada. La irregularidad de la planta del edificio es otro aspecto que ayuda a resaltar este contraste. El modernismo va a estar enfrentado a la arquitectura nacional o regionalista. En este momento en España y concretamente en Sevilla, la arquitectura moderna es vista con recelo tanto desde el ámbito político como el social, donde algunos arquitectos defienden lo sevillano ante todo. La arquitectura racionalista se introduce en Sevilla partiendo de una necesidad social. La construcción de la ciudad histórica se queda pequeña. El proceso de composición de la ciudad por barrios residenciales para racionalizar los defectos de la concentración humana y congestión producidos por la ciudad industrial es un hecho. La Sevilla oficial estuvo desde un primer momento atenta a los escarceos de la arquitectura local con el modernismo, muy sensibilizada como estaba con la definición de un proceso social regeneracionista de tiempos mejores de su historia. Muy tempranamente se levantan las primeras voces inquisidoras del nuevo estilo. Chiral, teniente alcalde del gobierno municipal, ante lo que define como el mal gusto reinante de las nuevas construcciones, propone que el ayuntamiento instaure un premio a la mejor construcción de casa y dirección artística. Es el mismo año en que el Ayuntamiento de Barcelona establece un premio anual al mejor edificio de la ciudad, premiando la Casa Calvet de Antoni Gaudí, o en París se celebra la Exposición Universal. Las reformas de Sevilla permanecían como cuestión pendiente y la población seguía creciendo sin un plan general de ordenación, cuando accede al alcalde Oyuela, que va a realizar el más serio intento desde principios de siglo de que Sevilla pudiera contar con un plan, establece un programa mínimo de reformas y encarga a Juan Talavera Heredia la confección de un anteproyecto de ensanche exterior, como instrumento para gestionar una ley especial que es aprobado en agosto de 1917. El enfoque de Talavera presenta diferencias importantes con la propuesta que había realizado Sánchez Dalp años antes. Propone una operación de ajuste entre la ciudad existente y los ensanches de la iniciativa privada. Fija las vías de crecimiento existentes entre las que se van ajustando ordenaciones reticulares de vías secundarias. Establece un trazo radial que parte de las rondas, disponiendo vías principales en las antiguas puertas, en franca continuidad con el ensanche interior. Las vías exteriores sobre los principales caminos de acceso proyectan unas tramas ortogonales de manzanas rectangulares con esquinas en chaflán, que van macizando el terreno correspondiente a todo el término municipal. Este ensanche afecta solo a la zona este y sur de la ciudad, presentando la ordenación un gran vacío al norte, por la existencia en la zona del cementerio de San Fernando y los hospitales General y Militar de San Lázaro. A partir de la aprobación del anteproyecto se estipula, para continuar con el procedimiento, la formación de un reglamento para el régimen del ensanche, así como para desarrollar el correspondiente proyecto y plan.
el ayuntamiento se vio obligado a pedir en 5 ocasiones la prórroga del plazo y el proyecto fue simplemente el desarrollo del anteproyecto, produciéndose algunos cambios. El cambio en la normativa que regía la administración local paralizó la continuación de su demorada tramitación. El proyecto se convirtió en un nuevo documento arquitectónico fuera de vigencia oficial para la transformación de Sevilla. Sevilla más tarde culminaba sus reformas urbanas con la convocatoria de un concurso de anteproyectos de ensanche entre arquitectos e ingenieros españoles, que gana un equipo formado por los arquitectos Saturnino Ulargui Moreno y Pedro Sánchez Núñez, con el ingeniero Eduardo Carvajal. Junto con este concurso se produce en mayo de 1929 la Exposición Iberoamericana de Sevilla. En esta exposición de fuerte carácter regionalista se construyen 2 pabellones comerciales de pequeño tamaño. El pabellón de la Sociedad Minera y Metalurgia de Peñarroya fue posiblemente la aportación más cercana a las vanguardias, con una articulación entre sus volúmenes y espacios que centraban todo el valor de su arquitectura desprovista de decoración superficiales y pretéritas. Próxima a este fue la arquitectura de los pabellones de Uralita, Gal y Marri, que optaron por la cubierta plana. El breve periodo republicano no fue tiempo de grandes realizaciones urbanas, con una Sevilla sobredimensionada por el expansionismo anterior. El ayuntamiento se declara en bancarrota, la caja municipal es embargada por el Banco de Crédito Local y durante varios años las Cortes republicanas se ven obligadas a aprobar leyes de auxilio económico. Con ello surge otro tipo de construcciones racionalistas, las escuelas, ejercicio del nuevo racionalismo arquitectónico en las capitales españolas. Entre las construcciones escolares de aquellos años se encuentran los proyectos de Talavera en calles Pajés del Corro, Arroyo, Barzola y Padre Manjón. Arquitectura blanca de volúmenes puros y grandes ventanales corridos, claros signos de las vanguardias, son arquitecturas que se entroncan con la tendencia difundida por la revista AC, Documentos de la Actividad Contemporánea, publicación del Gatepac. José Galnares fue un arquitecto muy querido en Sevilla. Sus construcciones eran símbolo del alarde técnico, de sofisticación, avance industrial y así lo hace constar la prensa en sus publicaciones. El proceso de la calle Adolfo Rodríguez Jurado número 6, a pesar de su resultado final de carácter racionalista, surge de un proceso de evolución dividido en 3 fases. Una primera, donde se parte de una fachada más regionalista, tradicional, donde el ornamento todavía está presente. La segunda fase, proyecto intermedio, donde se aprecia otra configuración más cerca del proceso de abstracción cercano al planteamiento final de fachada. Y el último, o proyecto final, donde la simplificación de líneas horizontales es determinante, quedando reducida la fachada a vacíos y llenos, correspondiendo los vacíos a la ventana y los llenos al paramento de la fachada misma. El pasado 1 de octubre de 2012, con motivo del Día Mundial de la Arquitectura, el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, y el presidente del Colegio de Arquitectos, Ángel Díaz del Río, inauguraron una placa de la Fundación Docomomo Ibérico homenajeando al edificio y a los arquitectos que, en la época de la arquitectura moderna, emprendieron una labor radical de transformación urbana para responder a las necesidades del momento, es decir, la industrialización y la construcción de las nuevas ciudades. Este edificio, muy desconocido para muchos, aunque de gran valor arquitectónico, supuso un gran desafío, pero también un gran éxito por su calidad arquitectónica y el acierto de la solución, rigurosa y exacta. En definitiva, es un edificio que merece la pena conocer y visitar.